Que el Señor les bendiga, mis amados. Este es el segundo mensaje acerca del tema el Dios procesado. El Dios procesado. Hablamos en el mensaje anterior acerca de varias cosas en cuanto a nuestro Dios. Y hablamos acerca de al menos 3 términos teológicos que tienen que ver con atributos que solamente tiene Dios. Hablamos de la aseidad como la capacidad que Dios tiene de vivir por sí mismo, sin necesidad de que otro le dé la existencia. El único que tiene capacidad y que tiene poder para vivir por sí mismo es Dios. No hay otro. Todos los demás seres dependen de Dios para su existencia. Incluso los enemigos de Dios como Satanás dependen de Dios para existir. Pero Dios no depende de nadie para existir. Existe por sí mismo. Hablamos también de la relación de Dios con su universo. Y dijimos que Dios creó el cosmos que conocemos y que estudiamos, los astrónomos estudian y nos dan toda la información, pero sobre ese universo físico hay un universo mayor que es el universo espiritual, el mundo espiritual. Y dentro del mundo espiritual, lo más alto del mundo espiritual es el tercer cielo, que generalmente consideramos que es la habitación de Dios y de millones de ángeles, donde está el palacio, desde donde Dios rige todo el universo, donde está el monte Sión, donde está la Nueva Jerusalén, donde está el paraíso y muchos otros lugares. El tercer cielo, el lugar soñado, la esperanza de los cristianos, de todos nosotros. Pero el tercer cielo es una creación divina. Y es parte de versículo 1 de capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos en plural. Pero Dios es más grande que su creación. Así es que donde termina el tercer cielo, que es lo más alto, es la cima de todas las creaciones, más allá de todas las creaciones divinas, está Dios. En el fondo, todo lo que está creado, el tercer cielo, el segundo, el primero, el cosmos, todo está dentro de Dios. Dios trasciende toda su creación, es más grande que su creación. Y fuera de su creación, Él existe en una completa perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad, existen en una completa armonía, en una completa perfección. En su creación Dios también existe y trabaja en su creación, y hablamos allí entonces de la inmanencia y la trascendencia. Inmanencia es el atributo que tiene Dios de estar en su creación y moverse dentro de su creación. Trascendencia es la existencia de Dios más allá de su creación, trasciende su creación, traspasa, sobrepasa su creación. Esa es la trascendencia. Dios es inmanente a su creación y Dios es trascendente a su creación. De todo esto estuvimos hablando la última vez. Atributos de Dios. El apóstol Pablo usa expresiones acerca de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. El apóstol Pablo dice en el versículo 15, hablando de la relación del Hijo con el Padre: Él es la imagen del Dios invisible. Invisible. Dios es invisible, nadie puede verlo, nadie puede ver su ser esencial. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17,
Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios es invisible, nadie lo puede ver. Los ángeles lo ven en el tercer cielo, pero ven la manifestación de Dios en su creación, no ven su ser esencial. A Dios nadie lo vio jamás y nadie lo podrá ver nunca más. Lo que vemos de Dios son sus teofanías, son sus manifestaciones. Dios se manifiesta y se expresa de ciertas formas en el cielo, en el tercer cielo, en el segundo cielo, en la tierra, en el universo. En el Antiguo Nuevo Testamento tenemos estas teofanías divinas. Ahora, Dios también es infinito, no tiene fin. El universo tan grande, tan extenso como es. Mira, cada galaxia tiene aproximadamente entre 50 y 100 millones de astros, ¿sí? Planetas, soles, cometas, ¿sí? La Vía Láctea es una galaxia, una de las galaxias y no la más grande, y los astrónomos dicen que hay entre 50 y 100 millones de galaxias. Así que imagínate la cantidad de astros, planetas, estrellas y todo lo que los astrónomos nos dicen que hay en el universo. El universo es extenso, vasto, impresionantemente grande. La astronomía dice que el universo tiene procesos de ensanchamiento y luego de compresión. En este momento el universo está experimentando un ensanchamiento, una expansión, pero el universo tiene un final. Hay un lugar donde termina el universo, donde no hay más estrellas, no hay más planetas, no hay nada, ¿sí? Y todo eso está rodeado por el mundo espiritual. Pero tanto el universo físico como el universo espiritual son finitos. Nos parece que son infinitos porque las distancias son inmensas, pero tienen un fin. Infinito significa sin fin, sin final. Solo Dios es infinito. Y su sabiduría y todo lo que Él es y todos sus atributos son infinitos. El Salmo 147, 5 dice: Jehová grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él se extiende más allá, no tiene fin. Dios no tiene final. Claro, nosotros decimos, para nuestra mente es imposible comprenderlo. Ahora mira, estamos hablando de la historia de Dios. Estamos hablando de la historia de Dios, el Dios trascendente, el Dios que existe aparte y más allá de su creación. Él siempre ha querido venir y habitar y entrar al hombre, siempre quiso hacerlo, ser parte del hombre internamente. Pero hay un proceso. Tú sabes que primero, cuando Dios crea al hombre, lo visitaba, pero el pecado separó a Dios del hombre, y Dios se hizo el Dios visitante, venía y visitaba. En el Salmo 8, David dice: ¿quién es el hombre? Salmo 8, en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, Dios ha visitado al hombre desde que el hombre pecó. Antes tenía una comunión diferente en el Edén, pero desde que él pecó, Dios visita al hombre. Ha habido siempre una gracia de Dios, una misericordia de Dios, pero también Dios se hizo inaccesible para el hombre.
Cuando el hombre pecó, fue expulsado del huerto y para que él no tomara del árbol de la vida, que es Dios mismo, que no comiera del fruto del árbol de la vida. Puso el Señor querubines a guardar la entrada del huerto para que el hombre no pudiera acercarse a comer del árbol de la vida. Así es que le quitó acceso, hizo inaccesible el árbol de la vida para el hombre. Cuando Moisés edificó el tabernáculo, Dios le dijo, pon una cortina y separa el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo, tú sabes, si podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, pero en esa cortina habían labrados querubines que tenían el mismo significado que los querubines del Edén. Y esos querubines significaban que ese acceso estaba restringido. Los querubines son los grandes guardadores de la santidad de Dios, de manera entonces que había querubines en el propiciatorio, en la cortina, en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y luego dentro también había 2 querubines sobre el propiciatorio, la tapa que ocultaba el arca, y encima habían 2 querubines. Dios visitó al hombre, pero sus visitas eran ocasionales. Durante todo el Antiguo Testamento, Abraham es uno de los hombres con quienes Dios tuvo por muchas veces visitas, y hablaba y le contaba cosas, y le hablaba y le enseñaba y le hablaba del futuro. Lo leemos en el libro de Génesis. Quizás quien más cercanía tuvo con Dios fue Moisés. Moisés entraba al lugar santísimo, entró muchas veces al lugar santísimo a hablar con Dios cara a cara, en la manifestación, la teofanía que Dios se expresaba ahí en el lugar santísimo. Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y hablando con Dios y teniendo esa experiencia. También el Señor se manifestó a Josué, se manifestó a los profetas. Dios ha hablado al hombre y ha visitado al hombre, y Él no solamente ha querido ser el Dios visitante, sino el Dios que habita en medio de su pueblo. Por eso, cuando Él se construye el tabernáculo, el Señor le dice a Moisés en Éxodo 29, 44, 46, este tabernáculo está establecido para que yo pueda habitar en medio de mi pueblo y caminar con ellos. Así es que el Dios visitante se convierte en el Dios que habita en medio de su pueblo, que está con su pueblo, que camina con su pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Eso dice la palabra acerca de Dios. Dios fue el Dios acompañante. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 17, Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo está con ustedes ahora, pero estará en ustedes. Hasta ahí Dios estaba con. Cristo vino, el Verbo se encarnó y estaba con sus discípulos y estaba con el pueblo, en medio del pueblo, pero no estaba dentro del pueblo, El propósito era convertirse en el Dios íntimo, en el Dios interior, pero todo eso fue un proceso para llegar a convertirse en el Dios interior. Pero todos estos pasos de ser el Dios trascendente, luego el Dios visitante, luego el Dios que camina en medio de su pueblo y luego el Dios íntimo, todo esto es un proceso, es una historia de Dios que implicó muchas cosas y que terminó materializándose a través de nuestro Señor Jesucristo.
Damos gracias a Dios porque Él siempre quiso y ha querido estar con nosotros, pese a lo que nosotros éramos y fuimos e hicimos. Damos gloria al Señor por su amor y por su gracia.